Nos ofrecen una función racional y se pide que determinen el intercepto y, los interceptos x, los asíntotas verticales y los asíntotas horizontales. Cuando trabaja con funciones racionales, a menudo es útil tener el numerador y el denominador en forma factorizada. Comencemos por factorizar tanto arriba como abajo. Mirando al numerador, los factores de 2x cuadrado son 2x y x. Las segundas posiciones deben provenir de los factores de menos 5, de modo que la suma del producto interno y el producto externo sea igual a 9x. Entonces, si usamos un factor de menos 5 aquí menos 5 que nos daría 10x, el otro factor de menos 5x hacia menos 1, so 10x más 1x igual 9x, así que es factorizado correctamente. Ahora para el denominador, tenemos un factor de 2x y x aquí. Ahora utilizaremos los factores de menos 3 hexaneutones las segundas posiciones, por lo que la suma del producto interior y exterior es igual a 5x. Entonces, si usamos un factor de 3 aquí y menos 1 aquí, tenemos 6x más 1x igual 5x. Ahora comenzaremos encontrando el intercepto y, para encontrar los interceptos y de cualquier función, establecemos x igual 0. Y porque esto escrito en la notación de función, eso significa que necesitamos evaluar f. Así que si usamos el formulario original o el formulario factorado, no importa. Si utiliza el formulario original, si x es 0 tenemos 0, 0, 5 o menos 5 dividido por 0 más 0, 3 o menos 3. Este resultado sería el mismo si usamos el formulario factorado también. Esto simplifica a 5, 3, lo que significa que nuestro intercept, y es el punto con una coordinación x de 0, y cualquier coordinado de 5, 3. Para encontrar las interceptas x de una función, establecemos y igual a 0 el valor de la función igual a 0. Pero porque tenemos una función racional, si no hay ningún factor común entre el numerador y el denominador, esta función solo será 0 cuando el numerador es igual a 0. Para mostrar por qué es verdadero, estableceremos f igual 0 y luego resolver para x para tener 0 iguales en forma factorizada, la cantidad x la cantidad. Todo sobre la cantidad x la cantidad. Porque esto es una fracción, si ponemos 0, 1, todavía es igual a 0. Y ahora podemos solucionar cruzando multiplicando. Pero aviso, cuando cruzamos multiplicamos tendríamos un x, el numerador es igual a 0 por el denominador que debería darnos la ecuación el numerador igual 0. En tanto que no hay ningún factor común entre el numerador y el denominador, los interceptos x pueden encontrarse configurando el numerador igual 0. 2x más 1 igual 0, y x igual menos 1 2 y x, 5 igual 0 cuando x igual 5. Tenemos dos interceptos x son los puntos y. Ahora, para determinar las asíntotas verticales de una función racional, otra vez, si no hay ningún factor común entre el numerador y el denominador, los valores de x que hacen el denominador igual a 0. Denos las ecuaciones de las asíntotas verticales. Para poder encontrar las asíntotas verticales configurando la cantidad veces la cantidad x más 3 es igual a 0. Si hay factores comunes entre el numerador y el denominador, los 0 de los factores comunes nos hacen agujeros, no interceptos x o asíntotas verticales. So igual 0 cuando x igual 1 2 y x más 3 es igual a 0 cuando x igual menos 3. Recuerde, las asíntotas verticales son líneas verticales, por lo que las ecuaciones de las asíntotas verticales son x igual 1 2 y x igual menos 3. Y ahora para la última pregunta, nos piden que determinen los asíntotos horizontales que realmente piden los que determinen el comportamiento final o el comportamiento a largo plazo de una función racional. Entonces, hay un buen atajo para determinar si la función tiene asintóticos horizontales y, de ser así, ¿cuáles son? Podemos determinar las asíntotas horizontales determinando el grado del numerador y el denominador. Aviso, el numerador es de grado 2, y el denominador también está de grado 2. La regla es si el grado del numerador y el denominador es iguales, la ecuación de la asíntote horizontal es igual a la relación de los coeficientes líderes que en este caso serían 2, 2. Entonces,
Si tenemos y igual 2 medios x Siemens igual a 1. Así que la ecuación del asímpoto horizontal es y igual 1. Recuerda que es una línea horizontal, así que es en forma de y igual una constante. Y solo para revisar las otras posibilidades. Al determinar un asímpoto horizontal, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, que el asímpoto horizontal es igual 0. Si los grados son iguales, como en nuestro caso, el asímpoto horizontal es igual a la relación de los coeficientes líderes. Y el tercer caso es si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces no hay asímpoto horizontal. Así que esto es muy manual al determinar las asímpitas horizontales. Como último paso, avancemos y grafiquemos la función y verifiquemos nuestro trabajo. Esto podría ser un poco difícil de ver, pero tenemos un intercepto y de 5, 3, un intercepto x de 5 y menos 1, 2. Tenemos dos asíntotas verticales, una en x igual 1, 2 y uno en x igual menos 3. Y tenemos un asinto horizontal de igual 1. Así que este gráfico verifica que nuestro trabajo es correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.